Shalom a todos mis hermanos, esta es la paracha número 38, paracha Korah, va en el libro de Bamidbar, números, capítulo 16, verso 1 al 18, 32. Acabamos de estudiar la paracha Shalach Leja, envía para ti, y encontramos en el libro de Bamidbar acontecimientos relacionados con la paracha de hoy, que es la rebelión. Vienen sucediendo unos acontecimientos como el de la rebelión de Aarón y de Miriam, donde ellos se rebelan contra Moshe por causa de la mujer cusita, pero más que un tema familiar, que se presenta aquí un tema relacionado con la autoridad. O sea, si Aarón y Miriam hubieran exhortado a Moshe por causa de la mujer cusita, no habría pasado nada, pero tocaron la autoridad de Moshe al decir que el Eterno también había hablado por ellos, y esto no le gustó al Eterno. Por causa de la rebelión que tuvo Miriam con Aarón hacia Moshe, el Eterno declaró que Miriam estaba en rebelión y le dio 7 días de lepra allí en aquel lugar, en el desierto. Vemos también, yo diría que esto es, la rebelión es como prendedizo, es como un virus, ¿no? Por eso debemos tener mucho cuidado al juntarnos a personas que tienen ese espíritu rebelde, espíritu de rebelión, ese espíritu de rebelión que lo único que lleva es a la anarquía. Porque más adelante encontramos acerca de los espías. Moshe envía 12 espías, que fue lo que estudiamos la paracha pasada, 12 espías, de los cuales 10 traen malas noticias, de los cuales 10 desaniman al pueblo. Viene también un suceso impresionante, porque el pueblo, después de que no quería subir, quieren regresar a Egipto, quieren nombrar otro líder, viene la rebelión, ellos intentan subir por sus propias fuerzas a tomar la tierra prometida. Moshe les dice que no suban porque el Eterno no está con ellos. Los 10 espías mueren de una plaga. Hay mucha mortandad allí por causa de que ellos quisieron subir sin la autoridad, sin la orden del Eterno. Y vemos también otros casos que vienen sucediendo, no solo en el capítulo 13, sino también cómo los israelitas se rebelan contra el Eterno, cómo el Eterno los castiga. Y viene después, en el capítulo que estamos estudiando, la rebelión de Coré. Dice la palabra en el capítulo 16: Corá, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron. Mire qué importante es el tema. Aquí no fue gente del común la que se rebeló, sino eran gente importante, príncipes. Habían acabado de morir unos príncipes en la rebelión, en el asunto de lo que sucedió con la tierra de Canaán, el mensaje que trajeron, un mensaje desalentador, y estos murieron. Pero otros príncipes se levantan también contra Moshe. Corá, que era parte de la tribu de Leví, que tenía un puesto importante dentro del Mishkan, se rebela. Y no solo que él se revela, sino que trae a Datán y Abiram, que eran hijos de Rubén, de los primogénitos, que también creían tener el derecho al sacerdocio porque eran primogénitos, como originalmente el Eterno había dicho que todos los primogénitos de Israel serían el sacerdocio, y por causa del becerro de oro el Eterno cambió el sacerdocio al sacerdocio levítico. Entonces vemos que lo que venimos hablando, esto se expande, comienza a suceder esta rebelión no solo en los líderes, sino también en todo el pueblo. Y aquí vemos a Corá con 250 príncipes. Es impresionante que gente que tenía un cargo importante, porque eran parte del consejo, eran parte de los que allí dirigían a todo el transcurrir del pueblo de Israel en el desierto. Y dice que ellos dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Yahweh? El tema de Corá es impresionante. Este hombre se llena de motivos. ¿Por qué? Porque tenía envidia, porque había envidia en su corazón, había algo malo dentro de él. Creyó que tenía derecho
derechos, ciertos derechos, y anheló tener más de lo que el Eterno ya le había dado, y arrastró consigo a un gran número de príncipes, de personas importantes dentro de la comunidad de Israel. Dice la palabra que cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, luego habló a Corá y a todos sus séquitos y les dijo: mañana mostrará Yahweh a quién le pertenece y a quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja lo acercará así. Hace esto: tomar los incensarios de Corá y de todo su séquito, poned fuego en ellos y echad en este incienso delante de Yahweh mañana. Aquel a quien Yahweh escoja, este será el santo. Estos basta, hijos de Leví. Y encontramos aquí que Moisés dice: bueno, listo, no hay ningún problema. Mañana el Eterno va a confirmar quién realmente está colocado en la autoridad, quién es el que el Eterno respalda en la autoridad. Y les dice que traigan los incensarios. Y bueno, los incensarios eran únicamente para el sumo sacerdote y los hijos de Aarón. Había acabado de suceder algo tremendo también, que fue la rebelión de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que pasaron por encima de la autoridad de Aarón y encendieron un fuego extraño. Pero allí el pueblo, como que enceguecido, vuelve a hacer lo mismo. Levantaron 250 incensarios más los de Corá, consiguieron 250 incensarios y creyeron que ellos también podían ser sacerdotes, y la palabra dice muy claro que nadie se podía acercar al Mishkan ni al lugar santísimo a ofrecer incienso. El incienso nos habla de las oraciones, de la intercesión. La oración, a veces hacemos oraciones que van mal dirigidas, a veces hacemos oraciones egoístas, a veces hacemos oraciones llenas de envidia, cuando nuestro corazón es envidioso, cuando nuestro corazón es amargado, lleno de odio y resentimiento, y creemos que el Eterno nos va a escuchar. La palabra dice que el Eterno mira de lejos al altivo, y aquí encontramos que ellos traen incensario, al otro día traen incensario e incienso creyéndose con derechos, y a veces encontramos eso en personas que hacen cosas que están fuera de lo que el Eterno ha mandado. Entonces lo que vamos a tocar el tema de hoy es que es la autoridad y la sumisión, la importancia de la autoridad. Entonces, porque la obra del Eterno se origina en su trono. La obra del Eterno se origina desde su trono. Él está allí sentado en su trono, desde allí Él es inmutable, desde allí gobierna. Él está sentado porque Él tiene la autoridad, tiene el poder y tiene todo, porque Él es el creador de todo. Y entonces es su obra la que se origina desde allí, de su trono. Allí en su trono, al lado de la diestra, está Yeshua. Desde allí, el Eterno gobierna todo. Ahora, el trono de Elohim está establecido sobre su autoridad. Y ahí es donde vamos a tocar el tema de la autoridad. Todo fue creado por medio de la autoridad del Eterno. Todo fue creado, todo lo que hay fue creado por medio de su autoridad. Todas las leyes naturales se mantienen unidas, estrechas, en cohesión por medio de la autoridad del Eterno. Por eso la Torá dice en Hebreos capítulo 1 verso 3, que el Eterno sustenta todas las cosas por su palabra, en la cual es su autoridad. La palabra es la autoridad del Eterno. Entonces encontramos como todo lo que fue creado está bajo la autoridad del Eterno. Todo se cimienta sobre el trono, y el trono es la autoridad del Eterno. Y por eso es importante que nos demos cuenta que pecar contra la autoridad del Eterno es muy delicado, porque es rebelión. Contra la autoridad del Eterno no se puede pecar. Pecar contra la autoridad del Eterno es pecar contra lo mismo. Por eso debemos tener mucho cuidado. En todo el universo nada está por encima del Eterno, todo está bajo la autoridad del Eterno. Yeshua estaba sujeto bajo la autoridad del Eterno. Por esa razón, si queremos servirle al Eterno, debemos conocer su autoridad, porque eso es lo que hoy en día hace mucha falta. Encontramos en muchas congregaciones que conocemos, en iglesias, en la iglesia cristiana generalmente, y en los movimientos mesiánicos de este tiempo, encontramos una anarquía impresionante. Todo el mundo quiere ser rabino, todo el mundo quiere tener autoridad, como dicen por ahí, muchos caciques, pocos indios. Y entonces todo el mundo quiere, porque ya sabe 3 letras del alefato hebreo, porque ya compró un talí y una kipá, porque ya aprendió algo de cábala o estudió algo de cábala, entonces ya
tiene autoridad para formar una congregación, no les gustó lo que el líder estaba diciendo, comienzan a mover la chonjara y comienzan a hablar mal y comienzan a buscar, como sucedió aquí con Coraj, buscando quién los acompaña, quién los apoya, y se dividen, y es lo que encontramos hoy, división tras división tras división tras división, y eso no es del Eterno. Esa obra es la de Hasatán, que es el que es divisor. Por eso el origen de Hasatán está precisamente aquí en lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Hasatán? Ezequiel 28 lo dice muy claro. Él quiso estar a la misma altura del Eterno, él quiso colocar su habitación en el monte santo, allí donde el Eterno estaba. Él quiso competir con la autoridad del Eterno. A causa de eso fue la caída. ¿Qué fue lo que derrocó a Hasatán? Pues la rebelión. Él quiso ser igual, tener ciertos derechos. Lo vemos leer en Ezequiel 28 lo que sucedió. Pero en Isaías 14 también habla sobre precisamente lo que sucedió. Isaías 14 nos habla de que Hasatán violó la autoridad del Eterno. Realmente es algo que no fue perdonado, porque Hasatán está guardado en prisiones eternas. El enemigo fue derrotado. Hay ángeles allí caídos que están guardados en prisiones eternas para el día del juicio, como lo dice la palabra. Y entonces lo que les sucedió, el pago de lo que hicieron ellos fue eso. Lo mismo pasó con nosotros. Entonces, si queremos servir al Eterno, no podemos violar la autoridad. Debemos tener mucho cuidado, porque no podemos violar la autoridad del Eterno. Si violamos esa autoridad del Eterno, si hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y no la voluntad del Eterno, estaremos aplicando el principio de Hasatán, que es la rebelión. Podemos estar trabajando, podemos estar escudriñando, enseñando, ser muy prácticos en lo que enseñamos, tener mucha gente en la congregación, podemos mantener la doctrina de Mashiach, podemos utilizar sus nombres, los nombres en hebreo. Pero si estamos bajo esta rebelión y bajo este principio de Hasatán, estamos mal, estamos muy mal, porque estamos aplicando el principio de Hasatán, que es la rebelión. La palabra nos habla de sujetarnos a las autoridades. Hasatán no teme que predique la gente, que hable con autoridad, que eche fuera demonios, que haga sanidades. Eso no le afecta tanto. Lo que sí le afecta a él y lo que teme él es encontrar una persona que esté bajo autoridad, una persona que está sujeta a autoridad. Por eso él conocía la autoridad que tenía Yeshua, y él conoce la autoridad que hay en una persona, en un líder que está sujeto bajo autoridad. Entonces no podemos rendirnos a Elohim si estamos bajo este principio, que es el principio de Hasatán. Cuando Hasatán tentó a Yeshua, él le mostró todos los reinos de la tierra. Pero Yeshua, ¿qué le dijo? Que todos los reinos, el reino de los cielos, todos son del Eterno. Todos son del Eterno. El reino de los cielos es del Eterno, y él venía a implantar el reino de los cielos aquí en la tierra. Él venía a decirle a Hasatán: no necesito aliarme contigo, no necesito estar sujeto a ti, a ninguna autoridad tuya, sino que necesito es tomar el control del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces necesitamos saber a quién pertenece indiscutiblemente la autoridad. ¿A quién pertenece la autoridad? Pues al Eterno, eso lo sabe muy claro. Debemos predicar el mensaje y debemos sujetarnos a la autoridad para que el mensaje llegue con autoridad a la gente, para que el mensaje pueda ser un mensaje sólido, un mensaje de alimento. Entonces, hay varios sucesos que acontecieron en todo el transcurso de la palabra del Tanaj, de la Torah del Tanaj y del Brit Hadashah, que tiene relación con la autoridad. Hablamos que necesitamos encontrarnos cara a cara. Una persona que el Eterno ha llamado necesita encontrarse cara a cara con la autoridad. Cuando la persona está madura para ser enviada, tiene un encuentro personal, cara a cara con el Eterno para ser enviado. Lo vemos claramente en Moshe. Moshe a los 40 años quiso tomar el control ya de guiar al pueblo de Israel. Mató al egipcio, después al otro día quiso reconvenir a los dos israelitas que estaban peleando, y lo que sucedió fue que le enrostraron lo que había hecho, le dijeron que no tenía ninguna autoridad y le tocó ir al desierto. Era a propósito del Eterno, porque necesitaba llevarlo al desierto para que allí
Moshe perdiera toda su fuerza física, o sea, perdiera toda su fuerza para que en la fuerza del Eterno él pudiera regresar a Egipto y sacar al pueblo de Israel. Si hubiera Moshe venido con la fuerza de él a sacar al pueblo de Israel, no habría podido hacerlo. Solo fue con la fuerza del Eterno que lo pudo hacer. El Eterno nos tiene que llevar al desierto como líderes, nos tiene que llevar al desierto. Allí nos tiene que moldear, nos tiene que quebrantar para que realmente podamos ser sus siervos y podamos servirle a Él. Y entonces, cuando entramos a ese proceso de encontrarnos cara a cara con Él, nos vamos a encontrar con la autoridad. Y esa autoridad es la que tenemos que representar. Y no solo representar, sino que necesitamos expresar. ¿Qué es representar y qué es expresar? Representar es como en un país envían a los embajadores a otros países. Le dan las cartas de representación, los embajadores van al presidente de cada nación, presentan sus cartas de respaldo de la nación de donde vienen, y son reconocidos como embajadores. Pero no solo, sino que el embajador tiene que expresar lo que representa su nación. Nosotros somos embajadores del cielo, como líderes somos embajadores del cielo, como creyentes en Yeshua, como hijos del Eterno, somos embajadores del reino de los cielos, que venimos a representar al reino de los cielos, pero también necesitamos expresar lo que es el reino de los cielos, no con palabras, no con conocimiento, sino con vida, lo que hemos hablado, vida. Yeshua fue el embajador que el Eterno envió, y Yeshua dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia, yo vengo, mis palabras en espíritu y son vida, y eso es lo que debemos tener en cuenta siempre. No es conocimiento, no es conocer el Talmud, la Mishnah, eso nos sirve de cierta manera, nos aprovecha en cierta manera para poder encontrar cosas importantes en la palabra, pero no es lo principal. Lo principal es que Yeshua more en ti y que Yeshua esté al 100% dentro de ti, y si Yeshua sea el que hable, cada que tú abres tu boca sea Él. La palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. ¿La llenarás con qué? Con la vida que el Eterno trae a través de Yeshua, a través del Ruach HaKodesh. Antes de que el Rab Shaul se diera cuenta de lo que significaba esta autoridad, él quiso erradicar la congregación. Lo encontramos en el libro de los Hechos, cómo él quiso erradicar la congregación, quiso acabar con la congregación que estaba dando inicio, y allí tuvo que encontrarse con la autoridad en camino a Damasco. Dice la palabra que el Rab Shaul, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 1, dice: Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote o al Cohen Hagadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaban algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí encontramos a un hombre importante en el contexto de la palabra. El Rab Shaul, después de Yeshua, el Rab Shaul fue el hombre que más cosas escribió. Aunque Yeshua no escribió nada, los discípulos escribieron la historia sobre Yeshua. El Rab Shaul escribió acerca de lo que sucedía y debería suceder en la congregación, y no solo en la congregación de aquel tiempo del libro de los Hechos, sino hasta nuestros días. El Rab Shaul tuvo un llamamiento muy especial, porque todos los discípulos del Señor fueron llamados cuando Yeshua estaba vivo, pero el llamamiento que Yeshua le hace al Rab Shaul es precisamente un llamamiento celestial. Yeshua había muerto, había resucitado, estaba a la diestra del Padre, y desde allí Yeshua viene a buscar y a enviar al Rab Shaul con un propósito. El Rab Shaul era un hombre que tenía mucho conocimiento, era de la escuela de Gamaliel, judío de judíos, muy celoso de la Torá, de la casa de Benjamín, todo su currículum, pero esto lo tuvo por menosprecio, por lo que había adquirido a través del llamamiento que Yeshua le dice. Él mismo dice: no fui llamado por hombre, sino por el Eterno, a través de Yeshua. El Rab Shaul era un hombre muy estudioso, venía de la escuela de Gamaliel. Gamaliel era nieto de Hillel, de las escuelas rabínicas más renombradas en Jerusalén. Digamos que es como un Harvard, algo así. Y entonces, sin embargo, este hombre tenía algo importante en su corazón, y era que tenía celo por las cosas del Eterno. Había celo en él.
era un hombre también que conocía la autoridad, porque él no fue simplemente a buscar a quién matar o a quién perseguir, sino que dice que fue al sumo sacerdote, se sujetó a la autoridad, fue al sumo sacerdote, y allí él pidió cartas, precisamente autorización del sumo sacerdote para perseguir a los judíos que eran creyentes en Yeshua, a los del camino, que llamaban originalmente llamaban los del camino, Haderech, los del camino, no se llamaron cristianos. Para todos los hermanos cristianos que van a ver este video, ellos no se llamaron nunca cristianos, se llamaban judíos creyentes en Yeshua, los llamaban los del camino, y después fue que ya en el siglo III o IV hubo un cambio en una cantidad de cosas, de acontecimientos de Constantino, que eso ya ustedes lo saben perfectamente. Pero bueno, volviendo al tema, vemos que el Rab Shaul se encuentra allí con Yeshua, y algo interesante, él dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Yeshua. Y él diría: bueno, yo he perseguido a Pedro, he perseguido a muchos discípulos de este camino, pero Yeshua está muerto. Yeshua, dicen por ahí que resucitó, pero ¿cómo así que él me está hablando a mí? Y como que entró ahí como en conflicto en el asunto. ¿Y por qué me dice que lo estoy persiguiendo a él si yo no estoy persiguiéndolo a él? Lo que pasa es que Yeshua le estaba diciendo: yo soy la cabeza de la congregación. Todo lo que los discípulos, toda la gente que me está siguiendo, los judíos que me están siguiendo, son parte de mi cuerpo. Yo estoy en ellos, ellos están en mí. Yeshua mismo le dijo: vendremos y haremos morada con mi Padre. O sea, él ya tomó a los discípulos, a los seguidores de él, los tomó como si fueran de él, y como si él fuera de nosotros, porque así lo dice la palabra. Es algo interesante ver cómo Yeshua nos toma. Él dice que nos hizo coherederos de sus promesas. Ya no era el unigénito, sino era el primogénito de muchos hermanos. Nosotros somos participantes de esa rica herencia, y es una gran bendición saber que el dueño de todo, que el creador, el inmortal, el que ha creado todo, el todopoderoso, el que tiene toda la autoridad, que no hay nadie por encima, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él nos reconoce como sus hijos. No solo es que yo diga, como yo podría decir: no, yo soy hijo del presidente de los Estados Unidos. Una cosa es que diga que soy hijo del presidente, otra cosa es que el presidente de los Estados Unidos diga que yo soy su hijo. Lo mismo pasa con esto, que es algo más interesante y más grandioso, y es saber que yo puedo decir que el Eterno es mi Padre, y tú también puedes decir que el Eterno es tu Padre, y lo más tremendo es que el Padre puede decir: sí, este es mi hijo, como dijo con Yeshua, este es mi hijo amado, en él me complazco. Qué interesante, y que de pronto no hemos entendido lo maravilloso, lo grandioso que es saber que somos de la familia del Eterno, somos hermanos con Yeshua. Él vive dentro de nosotros. Es algo maravilloso que no lo hemos entendido. Por eso hay tanta rebelión en nosotros todavía. Y entonces, volviendo al tema del Rab Shaul, el Rab Shaul tiene un encuentro allí personal con Yeshua. Él queda ciego y él dice: ¿qué haré, Señor? Y Yeshua le dice: ve a Damasco, que allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo es interesante el tema? Yeshua no le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él quiere que el hombre sea partícipe de la obra. Utiliza a Ananías, una persona de pronto muy sencilla, un hermano muy sencillo, no se habla sino una sola vez de él. Diríamos que es un hermano que no tenía tal vez mucha influencia, digámoslo así, pero era un hermano que en él estaba la autoridad. En él estaba la autoridad. Por eso es que nosotros no nos sujetamos a hombres, nos sujetamos a la autoridad del Espíritu que está en cada líder, que está en cada persona. El Rab Shaul, Yeshua dice, el Rab Shaul dice: ya nadie conocemos en la carne. Si a Yeshua lo conocimos en la carne, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora nuestro conocimiento, nuestra unidad es en el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay unidad, pero sí, la palabra está el Espíritu del Señor. Una persona sujeta a autoridad, el Espíritu del Señor está allí, porque está sujeto a autoridad. Y entonces simplemente donde hay otra persona que esté sujeta bajo autoridad y está en el Espíritu del Señor, se une. Sencillamente es algo que sucede normalmente como un imán, se fusionan, se unen. Y lo que sucede en el libro de los Hechos fue eso: había la unidad en el Espíritu.
allí todos vivían en el espíritu, por eso el avivamiento era ese. El avivamiento que viene para este tiempo es ese, es la unidad en el espíritu. Hoy en día encontramos la gente esforzándose por hacer unidades, las iglesias quieren unir, viene el ecumenismo. Ya estuve en una reunión donde me invitaron y había muchos pastores amigos nuestros. Y llegamos allí y cuando yo entré me senté en una silla y cuando me doy cuenta el arzobispo, el obispo a mi mano derecha, otros curas a mano derecha, el pastor de la iglesia adventista, el pastor pentecostal, estaban todas reunidos formando una unidad y me invitaron a que fuera partícipe de esta unidad y yo les dije disculpen, yo no encajo aquí en esto porque no es la unidad del espíritu, esto es unidad de hombres. Y esto es preparando el camino precisamente para la llegada de la antimachía. No participo en esto y me salí con mi esposa. Si hubiera querido anhelar un cargo como representante de la comunidad judía aquí en Ibagué, fácilmente me habrían dado un cargo en lo que se estaba eligiendo allí, en la junta que se estaba conformando allí de representación para que allí esa junta iba a representar al departamento del Tolima. Y esta junta iría a fusionarse con otros departamentos, las juntas de otros departamentos, después vendría la junta representada por todo Colombia a otros países y bueno, allí vemos que lo que no es de parte del Eterno. Entonces la unidad se hace en el espíritu. Alguien que está en el espíritu se fusiona con alguien que está en el espíritu, alguien que está sujeto a autoridad, es fácil sujetarse en el espíritu. Entonces vemos al Rab Saúl que se encuentra con Ananías y allí Ananías le habla acerca de lo que él tiene que hacer. Encontramos al Rab Saúl, un hombre sujeto a autoridad. Él vio a Ananías, no preguntó si Ananías venía de alguna escuela rabínica, si era alguien importante, si qué rango tenía, si nada, simplemente él escuchó la voz del Señor que le dijo ve, y el Señor llamó a Ananías y le dijo a Ananías ve y también ora por este hombre que yo lo he llamado para grandes cosas. Otro tema, entrando ya en el asunto de la autoridad, la mayor exigencia que encontramos en la palabra es la sujeción a la voluntad del Eterno. Es la sujeción a la autoridad del Eterno y la encontramos en algo que sucedió contrario a la sujeción. La mayor exigencia que el Eterno le hace al hombre, a nosotros como sus hijos, no es que llevemos la cruz, diciendo la mayor exigencia, no es que llevemos la cruz, no es que demos ofrendas, no es que nos consagremos, no es que nos neguemos al yo, sino que nos sometamos a la autoridad de él, a él. El Eterno le ordenó en 1 Samuel capítulo 15, el Eterno le ordenó a Saúl atacar a los amalecitas y destruir al rey Agag y matar todo lo que había allí. Tenía que cortar de raíz todo lo que había allí. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl le perdonó la vida a Agag y aparte eso trajo unas bobitas gordas y un ganadito gordo para sacrificio. Pero el profeta Samuel le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué era lo que sucedía? El rey Saúl perdió el trono, perdió la autoridad, el Espíritu del Señor se retiró de él por causa de algo muy delicado, y fue que él no se sujetó a la autoridad del Eterno, no obedeció a lo que el Eterno le había mandado. Eso lo podemos encontrar fácilmente de cómo sucedió con Adán y Eva también. Vamos a ver más adelante lo del asunto de Adán y Eva, pero ahorita quería acerca de lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Y qué sucedió con Saúl? Perdió su reinado. Entonces, la obediencia es la otra parte de la autoridad. A fin de obedecer es necesario quitarnos de en medio, o sea, no podemos ejecutar en nuestro yo las cosas que el Eterno nos ha mandado a hacer. Necesitamos vivir en el Espíritu. La obediencia es la expresión más alta de nuestra respuesta a la voluntad del Eterno. Eso es lo que es la obediencia, la respuesta más alta de nuestra voluntad al Eterno. Y vemos muchos casos en la palabra acerca de la rebelión de varias personas. El caso
En el Tania encontramos el caso. Bueno, vamos con el asunto de la caída de Adán y Eva. Después de la rebelión de Hasatán, viene el asunto con Adán y Eva. Adán y Eva se rebelaron, ¿por qué? Porque primero vino el espíritu de incredulidad en ellos. El pecado de ellos fue la incredulidad. Los pecados que sucedieron a raíz de eso fue que vino la rebelión, vino la desobediencia y vino la muerte. Por causa de todo eso. Y de ahí vienen todos los demás pecados. De lo que hemos hablado, el tema del pecado y los pecados, el pecado principal fue la incredulidad. Esa es la raíz de todo lo demás. Esa es la raíz de todo lo que sucedió. De ahí vino la rebelión, vino la desobediencia, y parece que algo como tan simple que lo sucedió a Eva, pero no, fue algo tan delicado que ellos tuvieron que salir del huerto. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos creyeron que al comer del árbol del bien y del mal ya tenían autoridad para elegir lo que era bueno y lo que era malo, entonces ya no necesitaban al Eterno. Y sucedió con ellos esta rebelión. Y algo interesante aquí es que no se sujetaron a la autoridad. Eva no consultó con Adán sobre el tema. Muchos dirán, ¿y luego dónde estaba Adán? No, Eva no consultó con Adán. Eva no le dijo, Adán, mire que la serpiente me está diciendo que el fruto que hay allá del árbol del bien y del mal dice que nos hace iguales al Eterno, y de pronto pues podríamos mirar esa opción, porque ¿qué es lo que Él nos está ocultando? ¿Por qué no nos deja comer de ese árbol? ¿Por qué nos dijo que comiéramos del otro? De pronto el árbol de la vida no tenía un fruto tan colorido como tenía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pasa como aquí en Ibagué hay el mango, hay unos mangos que se llaman Yulima. Son unos mangos que tienen un color espectacular, unos colores, unos verdes, unos rosados, unos rojos en el mismo mango espectaculares, y la forma del mango. Y uno dice, uy, qué mango tan bonito, y le dan ganas de comerlo, y cuando se lo come es un mango que es desabrido, es un mango que es rayoso. Y en cambio uno a veces encuentra unos mangos pequeñitos que son muy ricos, y son como protuberantes, tienen como protuberancias, son mangos que traen de armero, y pareciera que como que no es bueno, pero es muy delicioso. Entonces así es como, yo pienso que el árbol de la vida no tenía unos frutos como tan llamativos, como sucedía con Yeshua, que no era tan llamativo, y el árbol de conocimiento del mal venía y además sí tenía unos frutos muy bonitos, y entonces Eva no consultó con Adán y comió del fruto. Y no solo, sino que se lo dio a Adán a comer, y primero que todo, Eva no se sujetó a la autoridad de Adán, y Adán no se sujetó a la autoridad del Eterno. El Eterno dijo que no comiera. ¿Qué hizo Adán? Comió de lo que la mujer le dio. Y allí vino la rebelión y tuvieron que salir del huerto del Edén. Y hasta nuestros días lo que nos acompaña es eso, ese espíritu de incredulidad, espíritu de rebelión y espíritu de desobediencia, es lo que encontramos en nuestras vidas y tenemos que erradicarlo. El primer pecado que tenemos que erradicar, es el pecado de incredulidad. La palabra dice que sin fe es imposible agradarle. Necesitamos erradicar ese pecado, cortar la raíz de ese pecado, para que todos los otros pecados mueran, porque los otros pecados son resultado. El pecado es lo que yo soy, y pecados es lo que yo hago. Entonces el pecado de incredulidad está en mí y produce pecados que son la rebelión, la incredulidad, la rebelión, la desobediencia y todo lo demás que viene consigo. El pecado de Adán no fue que él fue al cine, o no fue que él dijo malas palabras, no, simplemente él no creyó. Entonces como creyentes debemos sujetarnos a la autoridad. Toda la autoridad proviene de parte del Eterno. Allí encontramos otro caso, como el caso de un caso positivo, el caso del centurión. Está en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, donde encontramos que encontramos en el capítulo 8, en el verso 5, donde Yeshua sana al siervo de un centurión. Y es importante encontrar este tema tiene relación con lo que estamos hablando. Al entrar Yeshua en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Un hombre qué? Un hombre bajo autoridad. Y dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, a este ven y ve, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este hombre conocía la autoridad. Y él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. No dijo, yo estoy sobre, sino estoy bajo autoridad. Él sabía que había una autoridad por encima de él allí en Roma. En el gobierno romano había unas autoridades por encima de él. Y él se sujetaba a esas autoridades. Así que si él estaba sujeto a esas autoridades, fácilmente sus subalternos le iban a obedecer. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros como líderes estamos bajo autoridad, pues todo es sencillo. ¿Qué sucede? Que en el mundo espiritual, tanto los ángeles como los demonios se van a sujetar a la autoridad que nosotros, a la orden que nosotros demos, porque ellos conocen la autoridad en que estamos. Y lo mismo sucede con las ovejas que el Señor nos ha dado para dirigir y para enseñar. Ellos van a escuchar. Cuando estamos sujetos a autoridad, la voz que escuchan ellos es la voz de Yeshua. Por eso la palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si las ovejas oyen la voz de su pastor, lo van a seguir a él. Pero si las ovejas oyen otra voz, difícilmente van a seguir. Por eso encontramos mucha rebelión y mucha gente que va y viene en las congregaciones, porque realmente no escuchan la voz del pastor. Tienen que escuchar la voz del pastor, no nuestra voz, la voz de Yeshua, que es el dueño de las ovejas. Entonces aquí encontramos otro caso interesante, y encontramos que este hombre sabía que Yeshua estaba bajo autoridad. Por eso él dijo, no, Señor, no está diciendo que tú digas una palabra y mi siervo va a sanar, porque tú eres un hombre bajo autoridad como soy yo bajo autoridad, y el principio de la autoridad se cumple. Por eso es importante que entendamos esto, estar bajo autoridad. A mí cuando entendí el asunto de la autoridad, para mí fue algo, me liberó de muchas cosas. Entonces ahora uno busca dónde está la autoridad del Eterno para sujetarse, y no anda buscando a quién sujetarse, sino buscando dónde sujetarse. ¿Quién está en la autoridad? ¿Quién está en el Espíritu? ¿Dónde va uno? ¿Dónde está el Espíritu del Señor para sujetarse? Entonces es interesante anotar esa otra parte. Hoy en día lo que está sucediendo es que el Eterno está recobrando nuevamente la unidad del cuerpo. Lo que vemos hoy en día, en lo que está sucediendo en la congregación de Yeshua, es que si Él es la autoridad, si Yeshua es la cabeza, la autoridad, el resto del cuerpo se va a sujetar. El resto del cuerpo va a andar en el Espíritu y se va a sujetar a Yeshua. No a ningún hombre, a Yeshua. Nosotros debemos sujetarnos no a los hombres, sino donde está el Espíritu del Señor, allí debemos estar sujetos. No debemos mirar quién es el hombre, sino dónde está la autoridad, en quién está la autoridad. Es importante anotar eso. Otro tema contrario también, o sea, aquí estamos viendo casos negativos, casos positivos, para que, primero que todo, para los negativos, dice la palabra, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y los positivos es para que tomemos ejemplo de ellos y los sigamos. Debemos seguir el ejemplo de Centurión, no debemos seguir el ejemplo de Coraj, no debemos seguir el ejemplo de Nadab y Abiú, no debemos seguir el ejemplo de Datán y Abirán, no debemos seguir el ejemplo de Saúl, el rey Saúl, debemos seguir el ejemplo de David. David era un hombre sujeto bajo autoridad. Él, después de que el rey Saúl se le quita el reinado, es ungido, Samuel unge a David como rey. Sin embargo, David no ejerce como rey todavía, y entonces David viene a vivir a la casa de Saúl, él es un soldado de la casa de Saúl, del palacio donde Saúl aún se convierte en su yerno. Saúl, cuando descubre que David está ungido como rey, busca para matarlo. David tuvo oportunidades para poder matar a Saúl y poder tomar el trono, pero era un hombre sujeto a su autoridad, y él dijo, no voy a tocar al ungido de Yahweh. Tuvo la oportunidad de estar en una cueva, escondidos allí, cuando el rey Saúl entró a hacer sus necesidades, y él tuvo la oportunidad de haberlo matado. Abner quería matarlo, y él dijo, no vamos a tocar al ungido de Yahweh. Él no tenía ningún afán, él no buscaba poder, no buscaba reconocimiento.
Él simplemente esperaba. Por eso el Señor lo sacó detrás de las ovejas, porque allí él aprendió a ser sumiso como una oveja, manso como una oveja. Y entonces él no anhelaba ningún poder. Él lo único que hizo fue cortar una punta del manto de Saúl, e indicó que cortó una parte de la autoridad de Saúl, y eso lo estremeció al rey David. Después tuvo también la oportunidad de matarlo cuando lo encontró dormido, pero no lo hizo. Aún más, después de que Saúl muere, él espera un tiempo que cumplido, cuando ya lo llaman a él para ungirlo como rey, él no busca ser ungido, él espera el tiempo del Eterno, y eso es interesante también. La parte negativa de esto, otra parte negativa es lo que sucedió con Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño. Ya lo hablamos sobre los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño, no se sujetaron a la autoridad del papá, creyeron que a veces porque ya tenemos cierta edad, nuestros hijos quieren pasar por encima nuestro, y resulta que en este caminar con el Eterno, el papá sigue siendo papá hasta que muere. La autoridad del papá se sigue ejecutando hasta que él muere. Es lo que sucede en mi casa. Mis hijos ya están casados, pero yo soy la autoridad sobre ellos todavía. Entonces ellos se sujetan a la autoridad. Ellos saben que tienen que estar sujetos a la autoridad porque eso es bendición para ellos. Tienen que honrar a sus padres, dice la palabra. Eso es lo que les ha enseñado, a honrar a sus padres y estar sujetos bajo la autoridad. Entonces el otro caso fue precisamente el de Nadab y Abiú, que prendieron un fuego extraño, que ya lo vimos al principio. ¿Por qué? Porque la autoridad se origina en Elohim, y también el servicio se origina en Elohim. Debe estar siempre la autoridad y el servicio coordinados con lo que el Eterno manda. Entonces, ya para terminar, como tema de la rebelión de Coraj, que era lo que estábamos viendo en el libro de Bamidbar, en el capítulo 16, la rebelión de Coraj. Vemos que Coraj siguió en su rebelión. Moshe quiso reconvenirlo. Moshe quiso reconvenir a Datán y Abirán. Ellos no quisieron venir, siguieron en su rebelión. Y el Eterno dijo que los iba a destruir. ¿Qué sucedió? La palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la congregación del Eterno, contra la nación de Israel, contra la congregación del Eterno. No van a prevalecer. Pero una rebelión puede abrir las puertas del Hades, y fue lo que sucedió allí. O la rebelión abrió las puertas del Hades, la tierra se abrió y bajaron ellos vivos al Seol. Los otros 250 murieron de una manera tremenda también, el fuego los consumió, y hubo una gran mortandad. Pero es increíble que después de que el pueblo vio todo esto, todo lo que había sucedido, se rebelaron también contra Moshe y contra Aarón, porque habían matado, ellos han sido los culpables de la muerte de Coraj, de Datán, Abirán y de los 250 príncipes. Se rebelaron también, y vino la mortandad. Y entonces Moshe da la orden a Aarón y le dice: toma el incensario y atraviésate, porque la mortandad ya llegó. Una gran mortandad. Y allí solo la oración de Aarón de intercesión fue la que impidió el incienso que él colocó en el incensario, el que impidió que el espíritu de la muerte siguiera matando más israelitas. Ahora, lo que hemos hablado desde el principio, que el Eterno sacó al pueblo de Israel para depurarlo, para sacar lo que había de Egipto en él, estamos lo viendo acá. Estamos viendo cómo el Señor mata la rebelión. En este tiempo el Señor está matando la rebelión que hay en nosotros. Ese espíritu que heredamos de rebelión en nosotros, el Eterno lo está matando dentro de nosotros. Cuando tú reconoces que eres rebelde, cuando tú reconoces que no te sujetas a la autoridad, ni en tu casa, tú como esposa, tú como hijo no te sujetas a la autoridad en tu hogar, y tú como hombre no te sujetas a la autoridad de tus líderes, y tú como líder no te sujetas a la autoridad del Eterno, entonces estás incurriendo en rebelión. Entonces debes tener mucho cuidado con el asunto, debes tener mucho cuidado con porque allí lo que pasó fue precisamente eso. Pero después ellos vienen exigiendo quién es la autoridad, quién tiene el sacerdocio.
y fue comprobado con la vara de Aarón. Moshe dijo, bueno, listo, 12 príncipes traigan 12 varas y vamos a mostrar el Eterno quién va a escoger, y después de que el Eterno escoja ya no va a dar más vuelta abajo, ya no vamos a tener más complique aquí en el asunto. Las 12 varas fueron colocadas allí y la vara de Aarón fue la única que de un día para otro reverdeció, echó renuevos y dio frutos, y el pueblo pudo entender que la autoridad estaba en Aarón. Tiene que haber algo sobrenatural en el líder. El líder debe tener autoridad y debe tener poder, debe tener unción. Autoridad y poder y unción son tres cosas que el líder debe tener. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el pueblo, autoridad sobre los ángeles, una autoridad delegada de parte del Eterno. Tiene que ser un sheliach, un enviado de parte del Eterno para que tenga autoridad. Recuerden que los hijos de Seba comenzaron a decir, en el nombre de Yeshua, el que predica Pablo, y que intentaron echar fuera demonios de una persona, y como no estaba la autoridad en ellos, el demonio los cogió, los azotó y los mandó desnudos para la casa. Entonces debemos tener mucho cuidado también en cuanto a eso. Autoridad y poder, el poder para sanar, para liberar, aún para levantar muertos, el Eterno viene dando ese poder, esa autoridad y ese poder, y también la unción del Espíritu para dar vida y vida en abundancia. Es importante que entendamos eso. Como ya para terminar la parashá, no debemos ser rebeldes. La rebelión no puede ser. Vemos que cada día el mundo se mueve, está moviendo en este espíritu de rebelión, de anarquía. Lo último que va a haber en la tierra es una anarquía impresionante. El falso Mesías, el antimasías, va a venir con una rebelión y vamos a ver mucha gente en rebelión y va a haber mucha mortandad. Por eso viene el juicio sobre las naciones que se rebelaron por causa de todo esto. Entonces debemos estar sujetos, entendámoslo, debemos estar sujetos bajo autoridad. Comencemos por reconocer que no estamos sujetos a autoridad, que somos rebeldes, que hay un espíritu de rebeldía en nosotros, y que la palabra dice que un corazón contrito y humillado no va a desechar. Los espero la próxima semana. Shabbat Shalom para todos. El Eterno les continúe bendiciendo. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו.